Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión y recibimos a nuestro segundo invitado de esta tarde, José Ignacio Guarino, también analista financiero, nos acompaña para seguir en esta revisión de los acontecimientos más destacados en el año 2023 respecto al tema económico financiero y también las expectativas que hay para el año 2024. Bienvenido, José Ignacio. Hola Rosa, gracias por la invitación, un placer siempre. Gracias a ti por acompañarnos, además ha sido pieza fundamental también en este espacio de Argumentos durante este año 2023 y esperamos seguir contando contigo en el año 2024. El análisis de nuestro entorno económico, como hablaba con el primer invitado, es sin duda el principal problema en nuestro país, la principal preocupación de hoy de los venezolanos es el tema económico, la recuperación del poder adquisitivo. Pero estos temas a veces pasan también por acuerdos políticos, negociaciones. Este año 2023 ha sido muy complicado en este sentido, pero hay expectativas para el año 2024 a medida que este tema de alivio de sanciones se mantiene gracias a esos acuerdos. Sí, efectivamente yo creo que los ciudadanos hemos entendido, porque esa frase de ciudadanos a mí me parece extremadamente populista porque todos somos ciudadanos, como varias veces lo he dicho. Tenemos que entender que el tema salarial y el tema de las políticas macroeconómicas pasan por las decisiones del Ejecutivo Nacional. Ese Ejecutivo Nacional que está en el Palacio de Miraflores y que lo secunda a la esquina de Carmelita, donde está la doctora Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta ejecutiva. Sin embargo, hemos visto este año cómo los gremios se han acercado al Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Nacional ha escuchado las necesidades de estos gremios. Lo que a veces también digo es que vaya más allá de la foto y de la conversación, que vaya a las propuestas concretas. Ya los gremios, e incluso, Rosa, ¿dónde estamos los docentes que formamos en Venezuela llamados y convocados al Consejo Económico Nacional? Esa es una petición que le hago directamente al señor Presidente de la República y a la señora Vicepresidenta Ejecutiva. La academia tiene que estar. La academia presente. tenemos que estar, porque la academia no es que estamos como unos ratones de laboratorio metidos en los libros, tenemos soluciones y propuestas por años y ellos no nos han querido escuchar porque las hemos dejado en su despacho. Esto no es una retaliación, es una recomendación, porque las personas que estudian todos los días nos estamos actualizando. De hecho, en mi bolso hay un libro del año 2021, El vaso medio lleno o medio vacío, y te pasa por todos los tópicos gerenciales, no solo de una empresa, sino de un gobierno. Interesante. ¿Y hacia dónde vamos en Venezuela? Esto que dijo Oscar es muy importante. Una economía tú no la diversificas en 4, 5, 10 años. Claro, son planes. Lo hizo Nueva Zelanda hace 60 años cuando contrató a Peter Drucker, y el de las fuerzas competitivas, y el señor les dijo, ustedes son competitivos en esto, hagan esto, el resto lo importan. En Venezuela tenemos que definirlo, porque aquí no vamos a producir cohetes, vamos a producir satélites y vamos a producir petróleo. Obviamente, las empresas petroleras, y esto tenemos que entenderlo como tal, son empresas de uso de capital extenso o intensivo, necesitan mucho dinero. Aquí tuvimos muchos años de desinversión, es una realidad. ¿Sabes qué pasa en Venezuela? Que tenemos que reconocer los aciertos y los no aciertos. Claro, porque solo reconociendo, porque muchas veces el tema político o la polarización tapa el verdadero análisis del problema real para poder hacer un diagnóstico. Y tú que eres madre y tienes 2 chamos ya hoy día de vacaciones, claro. y viene el tema del niño Jesús, tú te puedo asegurar que no piensas quién manda en Venezuela hoy día y quién adversa, o quiénes serán los candidatos presidenciales. Tu pareja y tú están en este momento tratando de resolver cómo compran el niño Jesús y la cena del 24. O sea, no nos importa quién mande, lo que nos importa es poder tener los bolsillos llenos e incluso tener fuentes de empleo, porque aquí tú pierdes un empleo y es una grave preocupación lo que viene porque no consigues. ¿Qué pasa? Ya tengo 40 años y mi currículum ya dice que está sobrecalificado para muchos puestos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo construimos una realidad donde se genere empleo? Donde se genere riqueza, que no es malo. Estamos viendo que Guyana está creciendo, es el milagro económico del mundo, 30%, ¿pero por qué? Por el petróleo. ¿Pero por qué? Porque bueno, y ahí está el Esequibo, que también eso es otro tema geoeconómico y de acuerdos que podrían, de llegar a un acuerdo con Guyana, a traernos también beneficios en ese sentido. Es que fíjate cómo ha cambiado la geopolítica y la geoeconomía en el mundo, que las dos son interdependientes y ahora se habla incluso de la quinta revolución industrial, que te habla del talento de los cerebros. ¿Cómo se ha dado cuenta los Estados Unidos que las sanciones no es el camino? Porque como bien lo dijo Oscar, tú aprietas al ciudadano, el gobierno sigue siendo el mismo. Claro. O tú ves todo escachalandrado, disculpen lo coloquial, algún miembro del Ejecutivo Nacional. Pero ha pasado en la historia, en otros países desde hace años, y uno se pregunta por qué continúan estas políticas que han dado resultados negativos para su digamos, intención o no han derrotado logran, a los gobiernos, que sí, es su no intención. logran su objetivo. Entonces, a lo interno, lo que nos interesa a los venezolanos es
cómo esos emprendimientos, como la industria petrolera, como el mercado de valores, todo tiene que convertirse en política pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Pronto vamos a ver el presidente en su anuncio de la memoria y cuenta del año 2023. Anunciará políticas públicas, anunciará cambios, porque para unos es bueno, para otros es malo, pero esos ministros son los que estructuran la política pública. Escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva en los últimos días con la presentación del presupuesto nacional, el tema del alza salarial. Es que el problema no es que aumentemos los salarios, el problema es de fondo. Seguimos teniendo una inflación extremadamente alta, alrededor del 113%. Eso es escandaloso. Sí. Nuestra inflación de un mes es la inflación acumulada de los países de Sudamérica. Bueno, ahí tenemos una información en Finanzas Digital, donde aparece que estamos en el primer lugar. Venezuela de primera en la lista de países latinoamericanos con mayor inflación entre enero y noviembre del 2023. Es una realidad que nos acompañó este año, y en el segundo lugar está Argentina y los otros países muy por debajo en esa lista. Bueno, y Cuba, que según este estudio que publica también Bloomberg en línea, no tienen datos, o sea, hay mucha opacidad con los datos de Cuba, pero en los datos que hay, Venezuela y Argentina liderando los índices de inflación. Cuba está hablando de un plan de ajuste económico. Lo dijo el presidente Díaz-Canel el viernes. Entonces, cuando tú ves eso y ves lo que ha dicho el presidente Milei, nos guste o no, a mí en lo particular no me gustan los extremos, ninguno. Cuando hay una devaluación del 50%, cuando ya tú ves esos temas y las políticas de choque que vas a poner al pueblo, lo vas a sacrificar y dices, bueno, no queda más que el shock, tú dices, oye, ya va. Entonces, es como triste nosotros compararnos con Argentina, porque Argentina, valga mi respeto, lo admiro, me encanta el pueblo argentino, pero ellos como que están acostumbrados a vivir en una crisis perenne, es un ciclo. Venezuela no tiene esa necesidad, por múltiples razones. Recursos minerales, recursos naturales, talento humano, el que aún queda y el que se fue, que se muere por regresar, y que hemos visto lo difícil que es vivir fuera. Entonces, el Ejecutivo Nacional, yo creo que lo que le falta es una política de inclusión y dejar ese momento, porque siempre hay un toque como chocón. Incluso si tú eres aliado o piensas parecido a ellos, pero no piensas igual, te execran y no te escuchan. Ya esa etapa pasó en Venezuela. Y en un año electoral donde se despolarizó y muy peligrosamente se está despolitizando el país, tú tienes que convocar a la gente a que vote, porque la gente, y que también la gente puede expresarse, porque no lo vas a buscar nada más cuando votan, cuando sufren. Mira, yo vi un reportaje en estos días que me dio ganas de llorar, porque todos o la mayoría de nosotros tenemos un familiar de la tercera edad, uno o varios, que las personas de la tercera edad se están reinsertando en el mercado laboral en Venezuela, a cuidar niños, a limpiar, a hacer oficios de vigilantes. ¿Cómo una persona de la tercera edad va a estar en eso? Eso tiene que preocuparle al Ejecutivo Nacional. Sí, vamos a hablar de Guyana y la Fuerza Armada y los aviones y toda aquella muestra de fuerza, pero ¿y la fuerza económica? Porque para hacer guerra hay que tener billete. Y si tus ciudadanos están en situación de mendicidad, o es que no recordamos, así muchos sesudos digan en Venezuela que la población no gana salario mínimo, que ganen 50 salarios mínimos, pues vamos a ponerlo así. ¿Eso da para vivir? No, tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer Miraflores? Vamos a ir a una pausa y al regreso seguiremos con este tema, y has tocado un elemento fundamental, la situación de nuestros abuelitos, la tercera edad, los pensionados, que además por diversas razones tienen que ocuparse de pagar el tema de las medicinas, de salud. Muchos se quedaron solos en nuestro país y no tienen familiares que le den ese apoyo. Que dieron su vida, muchos de ellos, a la administración pública venezolana, y que no son reconocidos. No son reconocidos, no tienen ahora el tema del seguro como tenían en alguna época, muchos lo perdieron. Bueno, esto y más al regreso también de la pausa, no se aparten.